Familia Idea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio aquí en Idea el Podcast. El tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy es definitivamente uno de esos temas en los cuales no quisiéramos estar dentro de ellos. Sin embargo, son temas muy importantes y son temas de los cuales tenemos que hablar. Y qué mejor que podamos obtener esta información de parte de una persona que tiene la preparación para hacerlo y que tiene la experiencia en ello, ¿no? Así es, Diego. Y como mencionaste, ¿no? Estos temas son difíciles, sobre todo ahorita que vamos a hablar específicamente del tratamiento de la enfermedad de la adicción. ¿Por qué tratamiento específicamente y no prevención? Pues porque si ya hay una problemática, si ya hay un tratamiento, es porque la prevención algo falló por ahí o algo se agregó que no funcionó del todo bien. Y pues la prevención es todo un tema aparte. Claro. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en lo que yo trabajo, que es el tema de adicciones, ya como tratamiento. Claro, que probablemente o no se llevó a cabo o no funcionó, no se agotó ese recurso. Muy bien, entonces definitivamente creo que si necesitas este tipo de información, creo que va a ser una información muy enriquecedora, muy buena información, confiable y sobre todo por parte de un experto. Así que no te despegues de tu pantalla, acompáñanos y pues no esperemos más. Comenzamos con este capítulo. Y del podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia Idea, pues qué gusto que estemos juntos en un nuevo episodio. El día de hoy, como ya lo mencionamos, vamos a estar hablando sobre las adicciones y el proceso de rehabilitación, pero antes de irnos directamente con la información, con las preguntas y con las respuestas, me gustaría presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es Francisco Ariza, es psicólogo y tiene maestría en psicoterapia ericksoniana, además que tiene múltiples especialidades. Tiene una especialidad en psicología clínica, otra en psicoanálisis, terapia familiar, terapia breve sistémica y además tiene una subespecialidad en evaluación psicológica. También es importante resaltar que en esta parte donde nos referimos a que tienes la preparación para hablar al respecto, es que se dedica a todo este campo de las adicciones desde hace 6 años. Así que Francisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Emocionado por hablar de este tema que puedo hablar hasta dormido, yo creo. Okay. Entonces, pues espero que pueda ser nutritivo para tu audiencia y que tengan información validada, que no la digo yo, la dicen pues, toda la literatura, archivos oficiales, papers científicos. Entonces, pues vamos a ver qué se puede aportar. Excelente. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Sale? Entonces, no podemos pasarnos a hablar de situaciones específicas todavía si primero no definimos qué es una adicción. Claro. ¿Qué es una adicción? La adicción, fíjate, esta pregunta me encanta y tengo que admitir que yo estuve negado a la definición por muchos años, ya trabajando en adicciones. Uh-huh. La adicción es una enfermedad, que eso quede claro. La adicción no es que no le eches ganas, la adicción no es que necesariamente que estés traumado de pequeño, la adicción no es una decisión. La adicción es una enfermedad. ¿Y quién dice que es una enfermedad? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Okay. Si la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad, pues ¿quiénes somos nosotros, simples mortales, para negar eso? Uh-huh. Okay. Ahora, por definición, digamos que es un trastorno de salud mental que implica un consumo compulsivo de una sustancia, pero también una adicción es algo que implica comportamientos repetitivos que te traen consecuencias. Llámese problemas de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, uh-huh. Llámese juego patológico, llámese compras compulsivas, etc. Y pues la adicción afecta tanto al bienestar físico, como mental, como social, como familiar, emocional, todo, ¿no? Uh-huh. Y las adicciones, pues, son eso, ¿no? Básicamente. Ok, oye, hace ratito dijiste al inicio que no es tu decisión. O sea, al final de cuentas, a mí me ha tocado escuchar en muchas ocasiones que dicen, es que tú decides cuándo quieres dejar de consumir cierta sustancia. ¿No es correcto eso? No. ¿No lo es? No, imagínate, Diego, tú tienes tus 3 comidas favoritas, uh-huh. Tu comida favorita, uh-huh. Que te digan, no vas a poder volver a comer tu comida favorita en ningún momento de tu vida, aunque tengas el plato aquí enfrente.
¿ok? Ese es el primer ejemplo que a mí me gusta poner. El segundo es, ¿quiénes tomamos café? ¿Qué te pasa si tú no te tomas tu café de la mañana o si no te tomas tu cuarta taza de café al día? Empiezas a tener dolores de cabeza y todo. ¿En qué momento te volviste dependiente del café? Pues quién sabe, ¿no? Ya después de tantos años. Entonces, por eso no es una decisión, pues, porque ya es algo que tu cuerpo te lo pide de manera biológica. ¿Okay? Oye, ¿y cuáles son los factores que repercuten para que una persona desarrolle una adicción? Son varios, fíjate, o sea, biológico, en la parte genética, si tienes algún familiar que padeció de la enfermedad de la adicción, del alcoholismo, la probabilidad aumenta un tanto. Si tienes tal vez algún trastorno mental por la parte psicológica que no se diagnosticó correctamente, puede ser. Por ejemplo, ¿no? El más común que vemos en adicciones es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, depresión, ansiedad, claro, no tratados, que tu familia no te haya puesto la atención adecuada, que tu familia te haya puesto atención de más, también eso implica, alguna ruptura mal manejada, con poder ser parte de un grupo, son, digamos que de lo principal. Ok, muy bien. Oye, ahorita, por ejemplo, que dijiste que existe cierta predisposición genética. Vamos a pensar en una situación y se me acaba de ocurrir esta duda. Vamos a decir que una persona adquiere una adicción por cualquier otra situación, ¿no? Pero tiene hijos, a pesar de que esa persona la adquirió, ya existe cierta predisposición para los hijos a que tengan una adicción. Si ya la tuvo después de los hijos, pues no necesariamente. No, me refiero antes. Antes, sí. Sí, porque vamos a esta parte. La adicción es una enfermedad que no nomás es mental, también es biológica. Entonces, como cambian tus circuitos cerebrales, cambia tu circuito del placer, cambian ciertas hormonas en tu cuerpo a través de los neurotransmisores, entonces el hijo ya nace con algo ahí, un cortocircuito en el ADN. Okay. No quiere decir que en cuanto vea una cerveza, una sustancia, se le va a antojar acá de maravilla, ¿no? Y se va a sentir de maravilla. Pero si la persona, tus papás, con todo respeto, sí, no son adictos, los míos, tal vez sí, por ejemplo. Entonces, si tú tienes, y los dos consumimos una sustancia, tú a lo mejor tienes un 50% de probabilidades de caer en adicción o no, genéticamente hablando nada más. Yo tengo un 70% de probabilidades. Porque existe esta predisposición. Claro. No quiere decir que me voy a volver una persona con adicción, pero tengo mayor posibilidad. Ok, entonces el hecho de que tengamos papá o mamá que haya tenido alguna adicción o abuelos no quiere decir que las personas vamos a tener una adicción, entonces. No necesariamente. No necesariamente. No a sustancias, pero por ejemplo hay algunas personas, como mencionamos ahorita, que tienen comportamientos adictivos, ¿no? Como lo son trastornos de conducta alimentaria, como lo son el juego patológico, la adicción al estudio, al trabajo existe y es el mismo pensamiento adictivo que tiene una persona con adicción a una sustancia. O sea, entonces también es correcto decir, por ejemplo, ahora las personas que son adictas a redes sociales, al uso de dispositivos electrónicos, ¿también se les puede considerar como adicciones? Sí, claro. O sea, ¿qué características tiene que cumplir para que algo se catalogue como adicción? Ya mencionando la palabra adicción, quiere decir que ya pasó por uso, abuso, dependencia y todas estas partes. Entonces ya para que sea adicción son dos características principales. Tiene que haber tolerancia y abstinencia. Tolerancia, que mi cuerpo, mi mente, lo que sea, ya va teniendo más, va necesitando más al principio. Al principio me tomaba una taza de café, ya después me tomaba 2 porque la primera ya no me hacía, ya después me tenía que tomar 3, 4 y así le voy haciendo. Pongo el ejemplo del café acá para que no nos censuren, ¿no? Pero vamos a meterle alcohol, vamos a meterle otro tipo de sustancias y es lo mismo, ¿no? Esa es la tolerancia, va aumentando. Abstinencia, que cuando no tengo la sustancia, como te mencionaba al principio del video, ya mi cuerpo va lanzando ciertas repercusiones físicas.
que me empieza a doler la cabeza, en el caso del café, que estoy irritable, que estoy de mal humor, hasta me siento triste ya después de un rato. En el caso de las sustancias, pues ya que sudoraciones, que náuseas, que depende del consumo, también depende de la abstinencia, ¿no? Ok, ya son como que síntomas un poquito más fuertes. Claro. Con otro tipo de sí, que pueden llegar a alucinaciones, a delirios. Por abstinencia, depende de la sustancia, puedes llegar a perder la vida. Muy bien. Oye, hace ratito dijiste, ¿no? ¿En qué momento se desarrolló la adicción? No sabemos. Pero entonces, ¿cuándo podemos decir que existe una adicción? Cuando ya necesitas esta sustancia, como te comenté, y que tu cuerpo te la pide, básicamente. Ok, perfecto. Que consumes mucho y tu cuerpo te la pide. Y hay niveles. Híjole, no, adicción es adicción, ¿sabes? O sea, fin de la historia. Claro que se puede decir, no, pues es que no es lo mismo un alcohólico de 1 año que un alcohólico de 10. Eso sí se puede decir, pero eso ya no, en el manual no te lo maneja como leve, moderado, severo, como tal, sino ya eso ya tú lo vas midiendo en el análisis funcional de consumo y en la historia de la persona, eso tú ya lo vas midiendo y vas pudiendo ver qué tan fuerte tiene arraigada la persona la adicción, ¿no? Hace ratito mencionaste 3 palabritas, ¿no? Uso, abuso y dependencia. ¿Podemos como que ser más específicos y hablar sobre ello? Sí. Y creo que esto es muy importante para las familias que lo están viendo, porque de repente caemos en la escandalización y la escandalización también fomenta la adicción de manera muy directa. El uso es cuando probamos por primera vez una sustancia. Todos hemos tenido uso de alguna o varias sustancias. Okay, varias personas hemos probado el alcohol, varias personas han probado la marihuana, varias personas han probado X sustancia, ¿va? No quiere decir que me vuelva un adicto porque lo probé. No quiere decir que me vuelva un adicto porque me tomo una cerveza cada 15 días o me salgo de fiesta cada mes o algo así, o de vez en cuando. Eso es el uso, ¿no? De que es, digamos, de una manera responsable. El abuso ya es cuando ya no sales nada, ya no nomás tomas alcohol una vez a la semana, unas cada 15 días o algo así, sino que ya tomas y lo haces de manera excesiva. Ya consumes y lo haces hasta ponerte muy mal, ¿no? No importa que, por ejemplo, lo hagas cada, vamos a decir, 3 meses, pero cuando lo usas, lo haces de manera excesiva. Claro. Eso ya es abuso. Sí, porque tú ya estás... al rato lo vamos a explicar más ampliamente, ¿no? Pero es un mundo de ligas, o sea, la persona que hace eso que tú dices, haz de cuenta que ya está deseando que llegue ese tercer mes para poder así tomar como si lo de los 2 meses anteriores. Sí, claro. Para ponerse al corriente. Claro, entonces, que es el famoso malacopa, ese amigo malacopa, sí, claro, que todo mundo tenemos, o que todo mundo somos, con todo respeto, ¿no? ¿Quién sabe? Es ese famoso, el que se queda dormido, ¿no? En pleno cotorreo, claro, es ese, ¿no? El que se vomita, el que... termina peleándose en la claro, fiesta. Que al principio esa persona era el que ponía el ambiente, sí, pero evolucionó, abusó. ¿Y qué pasó después de que abusara? Depende. O sea, sí voy a salir de fiesta el fin de semana y sí nos la vamos a pasar muy bien y sí, pues vamos a ponernos un poquito mal, ¿por qué no? Nos lo merecemos. Pero eso te lo digo a ti. Mientras a lo mejor le estoy diciendo a otro amigo, oye, ¿qué onda? ¿Una cerveza? Si es miércoles. Claro. Y de repente es lunes, yo no tengo nada que hacer, o aunque lo tenga que hacer, pues lo hago, hago la presentación, que obviamente la hice con meses de anticipación, esta presentación, claro, y lo hago tomándome una cerveza, ¿no? Y así pues ya lo voy haciendo más recurrentemente y tal vez ya puedo caer en el abuso recurrente también. O sea, no es lo mismo tomarte una cerveza al final del día porque, bueno, se dio, a tomarte 3 de cajón cada que llegas. O estar deseando llegar a tu casa para abrir el refri, sacar la caguama, servirte y vámonos, pues. Entonces, eso podemos decir que ya hay la dependencia. Ok, vale. Si te fijas en cada uno de estos factores, todavía no he mencionado la palabra que mencioné en la parte de adicción, que es la física. Todavía no hay un problema físico, pues, de por medio. Todavía podemos decir que lo puedes controlar de cierta manera. Ok. ¿Por qué lo pones entre comillas? Porque ya tu cuerpo ya te está empezando a dar indicios, tu pensamiento ya te empieza a dar indicios, que es el famoso pensamiento adictivo, que más adelante lo vamos a abordar. Ya te está dando indicios de que quiere, casi necesita algo, pues. Okay. Repito, ya tú sales de tu trabajo, 3, 5 de la tarde, y vienes de repente manejando más rápido, tal vez sin darte cuenta,
llegas así como corriendo acá a tu casa y dónde dejé las cervezas, o llegas al Oxxo porque sabes que ya se te acabó. Entonces, ya por eso lo pongo entre comillas, pues. ¿Sería correcto decir que las adicciones, el desarrollo de una adicción está relacionado con situaciones, por ejemplo, como la ansiedad, la depresión? ¿De qué manera? Ansiedad y depresión tenemos o tendremos todas las personas a lo largo de la vida, en varias ocasiones, ¿ok? Eso, para empezar, tiene que quedar claro, ¿no? Y ya sería otro tema de salud mental, ¿no? Pero eso hay que tenerlo claro. Una depresión no tratada, no diagnosticada, te puede llevar al consumo de sustancias. Igual que la ansiedad, no tratada, no trabajada, no diagnosticada, te puede llevar. ¿Por qué? Porque ambas, cualquier enfermedad mental, en este caso ansiedad y depresión, que son las primarias, te llevan a un factor que en psicoanálisis llamamos angustia. Y la angustia es la base de todos los trastornos mentales, ¿va? Entonces, para evitar esta angustia, que la angustia es esta parte de que te quedas paralizado cuando empiezas a procrastinar, cuando dejas todo eso. Entonces, para no sentir la angustia, los seres humanos hacemos 4 cosas. Estar con personas, cosas relacionadas con la alimentación, cosas relacionadas con la sexualidad y consumo de sustancias. Porque todas van directo al circuito del placer. ¿Ok? Son con lo que el cerebro se siente bien. Comiendo, bebiendo, platicando con alguien, etc. Entonces, estas son lo normal, lo que cualquier persona hacemos. Ok. Pero, ¿qué pasa si tu cerebro de repente está a un nivel de estrés que va un poquito más allá de lo normal? Si estás en ese momento de tu vida en el que se te juntaron los gastos, en el que te dejó la pareja, en el que se te ponchó la llanta y que todavía te hizo pipí el perro, entonces, pues, ¿qué pasa? Estás súper estresado. Claro. Entonces, tus cables cerebrales empiezan a hacer cortocircuito, incluso se empiezan a desconectar, y entonces tú empiezas a beber, tú empiezas a consumir, y el cerebro dice, ah, caray, con esto ya no pienso. Ah, caray, con esto hasta lavo mi pantalón con gusto, ¿no? Ah, caray, todo esto. Entonces lo empiezas a hacer al principio por sentirte bien, o para sentirte bien, para funcionar, digámoslo así. Y este hábito se vuelve posteriormente un mal hábito que te puede llevar al consumo. Durante el consumo hay una parte que se llama luna de miel. ¿Ok? Que es, repito, uso, abuso, dependencia, ¿no? Durante el uso y el abuso está esta parte de la luna de miel. La luna de miel es cuando tú empiezas a consumir una sustancia y todo es maravilloso. Si todos fumáramos marihuana, el mundo sería un lugar mejor, no habría guerras, que es una parte, o era una parte del discurso típico de la persona que consume marihuana. Entonces, estás, hoy fumo, mañana no, o 2 días sí, y 3 no, y te la vas llevando, ¿no? De repente en fiestas, de repente porque sí, de repente nomás porque trae el amigo, de repente por, etc. Esta luna de miel te puede durar de acuerdo a tus factores ambientales, trabajo, pareja, familia, amigos, etc. Te puede durar unos meses o hasta 3 años incluso. Wow. Entonces imagínate, ¿no? 3 años fumándote un porrito de vez en cuando, de repente una semana entera sí, de repente un mes entero no, pero ahí está, pues. Entonces, ¿qué pasa? Son golpecitos que se le están dando al cerebro, que se está metiendo de a poquito en el circuito del placer. Entonces lo empieza a relacionar con algo bueno. Entonces, de repente es un hábito que se vuelve un mal hábito. Todos tenemos malos hábitos. Usar muletillas, cuando hablas, no hacerle caso a alguien, no bañarte, o sea, claro. Son malos hábitos que todos tenemos. La adicción es un mal hábito, pues, que se vuelve una enfermedad posteriormente. Claro. Como si no te bañaras una semana entera, pues te va a pegar algo físico por la falta de higiene. Completamente. Oye, cuando estábamos preparando esta información, tú mencionaste algo llamado patología dual. ¿De qué se trata esto? La patología dual es un término exclusivo de adicciones, ¿ok? Es la suma de la enfermedad de la adicción más un trastorno mental. La patología dual es sí, solo sí, hay la enfermedad de la adicción. ¿Okay? Y cualquier trastorno mental que te guste y que gustes y mandes, de hecho los que quieras. Por ejemplo. Trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de personalidad, depresión mayor recurrente, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y esquizofrenia, bipolaridad. Que seas adicto no garantiza que tengas una patología dual. No al 100%, pero sí yo creo que al 98%. Yo creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque por el mismo uso de sustancias
se desconectan los cables cerebrales y empieza a haber depresión, ansiedad, bla, bla, bla. Y durante el uso de sustancias puedes empezar a hacer varias cosas que posteriormente te van a llevar a tal vez un trastorno de salud mental, a cortarte, jalarte el pelo, tener un chorro de relaciones inestables, y pues ya a los clínicos ya eso nos va diciendo, tienes este trastorno de personalidad, tienes esta parte recurrente, pero los clínicos tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo hubo uso de sustancias. Ok, oye, y me imagino que evidentemente no se actúa de la misma manera cuando existe una adicción y cuando existe esta patología dual entonces, ¿no? Claro, porque haz de cuenta que la personalidad, está bien cura, haz de cuenta que la personalidad se divide en tres. La persona, Diego, Paco, que fueron los que traen los valores familiares, esta buena crianza, la educación, todo eso, esa es una. La segunda parte es la enfermedad mental, depresión. ¿Qué trae la depresión? Pues falta de ánimo bajo, falta de energía, falta de disfrute por las cosas. La adicción, pues ¿qué trae la adicción? Un egoísmo muy marcado, necesidad de consumir algo para sentirte bien. Y si te fijas, ahí ya juntamos el para sentirte bien con la parte depresiva, ¿no? Dejo de disfrutar lo que hago, las cosas que regularmente hago porque ya no me siento bien, etcétera, pues. Entonces, tienes que ir navegando, tienes que ahí ir jalando los cablecitos para ver con cuál personalidad estás tratando en ese momento, porque el siguiente momento puede ser otra. Es como un fragmentado, pero al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante saber cuándo mandar a una persona a psiquiatría. Pues a lo mejor sí, no quiere consumir, pero no deja de pensar en que no puede ver a sus hijos, en que lo dejó la pareja, en que perdió la casa, el carro, y eso lo tiene muy triste, en que es una persona que se siente rechazada, que nada le sale bien. Híjole, si yo dejo así a la persona, pues ¿qué va a hacer? Lo único que sabe hacer para sentirse bien, este mal hábito que ya trae. Claro. Entonces, pues ¿qué hago? Después de un mes, como marca el manual, ya le marco para ver si es hasta dónde es la abstinencia y hasta dónde es la persona. Ya, oye, psiquiatra, tengo este perfil de este paciente, ¿tú cómo lo ves? A ver, míralo. Ok, va a ocupar esto y esto, para reponerse, o a lo mejor no nos va a ocupar esto que es bien bajito. Wow. Vamos a ir viendo su evolución. Oye, ahorita que estamos mencionando los trastornos, el hecho de que una persona tenga cualquier trastorno, no necesariamente existen posibilidades de que desarrolle una adicción. No necesariamente. No necesariamente. Mismo ejemplo de hace rato, ¿no? Tal vez aumenta de un 50% a un 60, 70, 80, depende del trastorno también. Porque, por ejemplo, los trastornos de personalidad del clúster B, histriónico, narcisista, límite y antisocial, ellos sí es muy probable que consuman sustancias. Depende cuál de los tres tengas, es qué tanto depende. Digo, qué tanto probabilidad tienes de consumir una sustancia o qué tanto tienes la posibilidad de que desarrolles la enfermedad. Por ejemplo, en trastornos límites de personalidad, que son personas, que es un trastorno que me encanta, por cierto, mi preparación se ha basado mucho en ese trastorno, son personas que pueden consumir media vida, pero si llega una pareja y no consume, deja de consumir. Cambio el antisocial, que es el famoso sociópata, ellos consumen nada más por llevarle la contra a las normas sociales, por eso es antisocial, ¿okay? Entonces la sociedad te dice que consumir está mal, yo voy a consumir, no porque me gustan, sino nomás para demostrarte que yo sí puedo. Un ansioso, un depresivo no necesariamente va a consumir, porque muchos sí tienen esta parte de los valores, los límites, inculcados por la familia y la sociedad, que dicen, es que si ya me siento mal y si consumo me voy a poner peor. Claro. Nomás no les pongas la pluma de wax enfrente porque verás que se van a sentir de maravilla. Oye, hace ratito acá mencionaste la palabra que una persona adicta es egoísta. ¿Podemos hablar de las actitudes en esas situaciones? Sí. ¿Por qué un adicto es egoísta? El adicto es egocentrista, yo creo que es la palabra clave. Okay, porque egoístas somos todos por supervivencia, ¿no? O sea, si se acabó la comida del mundo y quedan 3 tacos, pues sorry, ¿no? Sorry. El egoísmo es por supervivencia. Pero el egocentrismo, que piensas que el mundo gira alrededor de ti, pues es porque te encapsulas tanto, la adicción, la enfermedad te encapsula tanto en ti mismo que pierdes la capacidad de ver por alguien más.
¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo para conseguir mi consumo te tengo que robar estas 2 tazas, que no se verían mal en mi consultorio, por cierto, pero si yo para consumir te tengo que robar estas 2 tazas, no me va a importar las atenciones que has tenido conmigo, no me va a importar que me hayas invitado, no me va a importar eso. Yo voy a esperar que te des la vuelta y salir corriendo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es para mi consumo. Y quien seas. Ajá. ¿No? No, tampoco. O sea, de hecho ni siquiera es para hacerte daño. Es para yo poder solventar mi consumo. Ni siquiera tengo la capacidad de pensar en que te voy a fregar a ti, Diego. No, ese es para mi consumo, compa. Entonces por eso se vuelve sumamente egocentrista, pues, porque es lo que a mí me necesita. La persona con enfermedad mental, cuando no está bien tratada, piensa que nadie en el mundo sufre más que ella y que nadie lo entiende. Entonces, pues yo voy a hacer lo que necesite para sentirme medio bien, porque de todas maneras nadie me entiende. Y, por ejemplo, ¿existen otras actitudes que podamos rescatar con referencia a las personas que tienen alguna adicción, aparte de este egocentrismo que tú nos mencionas? Sí, mira, de hecho, la personalidad adictiva tiene una serie de características, ¿no? De hecho, hay 2 libros que al rato los menciono, que te los describen así con punto y coma. Es increíble lo bien que lo describen, ¿no? Por ejemplo, esta persona con adicción vive en el autoengaño de que nadie sufre más que yo, como ya lo mencioné, de que lo que estoy haciendo es por un bien, que el bien regularmente va enfocado hacia mí, claro. Que no hay solución. O sea, se va creando estas narrativas propias, pues, ¿ok? Y sumado a sus ansiedades de que de todas maneras va a pasar esto, qué tal si pasa lo otro, qué tal si pasa aquello, entonces, y se lo cree. Por eso es el autoengaño, ¿no? Aunque todas las evidencias están en contra, ¿ok? Las personas son personas que no distinguen entre el hoy, el mañana, el ayer, pero ya tocando el punto de internamientos, cuando están en internamiento, una semana se puede volver un año para ellos, de estas cadenas mentales que traen. Y cuando están fuera, 3 meses es, ay, ni me di cuenta, ¿no? O sea, yo pensé que todavía era 1 de enero. O sea, ¿me explico? No hay un concepto del tiempo, pues. Hay muchos que batallan para acordarse cuántos años tienen. Wow. Entonces, ajá. ¿Y esto siempre pasa cuando existe una adicción? No necesariamente. No necesariamente. No, por eso mencioné algunos. Depende si eres de una sustancia, si eres multisustancias, qué tantos años tenga, cómo reacciona tu genética, porque cada persona reacciona, digamos que cada genética tiene una sustancia. Como mecanismos de defensa tienen 3 principales: negación, racionalización y proyección. Niégalo todo aunque se pruebe lo contrario, como todo buen hombre cuando lo tuercen en la movida. Racionalización o intelectualización también, ¿por qué no? Es esta parte en la que yo le encuentro una explicación lógica a todo lo que me dices, y si tengo cierto tipo de conocimiento, entonces te voy a decir que el libro dice de tal manera o que mis estudios me dicen de tal manera. Proyección, que todo lo aviento hacia el otro lado. Es que tú eres una persona explosiva. No, explosiva mi mamá. Wow. Esa señora, si la hubieras visto. De hecho, por su culpa yo soy como soy. O sea, todo lo aviento para allá, pues. ¿Me explico? Como yo no tengo la culpa de nada, la culpa está alrededor. Pobrecito de mí. Hay un mal manejo del conflicto, no sé solucionar situaciones, soy una persona sumamente sensible a cualquier emoción. O sea, el adicto es una persona normal, hay que dejar eso claro, ¿no? Pero es una persona normal más 2. O sea, ¿cómo? Si tú te pones triste porque se rompió la taza o porque me robé la taza, no es que te esté avisando. Claudia, guarda las tazas que si tú te pones triste porque me robé la taza, la persona con adicción dice, ay, es que esa taza, esa era mi taza, o sea, no sé qué voy a hacer sin esa taza, y se va a llorar por esa taza. ¿Ok? O sea, y la felicidad es igual, ¿no? Ay, mira, me acaban de llegar mis tazas nuevas al consultorio mágicamente, no sé cómo, ¿no? O sea, qué buena onda. El adicto es, wow, ya todo va a fluir mejor, van a llegar más pacientes, nos va a ir de maravilla. O sea, claro. ¿me explico? Okay. Entonces es la famosa hipersensibilidad. Existe la manipulación para muevo las piezas del tablero a mi manera, a mi forma. Existe una ira marcada, muy marcada para absolutamente todo. Hay un mal manejo de emociones y de sentimientos por las distorsiones de pensamiento que se crean, las que ya traía de su historia de vida, más las que se crea con el consumo. ¿Okay? Está una dificultad para confiar en las personas,
por este mismo egocentrismo, y ya depende del grado de consumo, pues se crea cierta paranoia en la que creo que o que me quieren internar o que me van a hacer algo o X, ¿no? Oye, cuando hablas de esa ira, ¿es cuando se encuentran las personas bajo la influencia de alguna sustancia o de manera general en todo momento? No, de manera general. De hecho, creo que es más común sin sustancia. ¿A poco? Sí, o sea, ciertas sustancias pues sí te ponen muy agresivo, ¿no? En cierto nivel, como la metanfetamina, como el alcohol, como la coca en polvo, pero hay personas que son agresivas por naturaleza, pues. Quizás generado por la misma desconfianza, quizás por situaciones traumáticas que les pasaron en algún punto de su vida, quizás por X o Y, ¿no? También la ira, pues es una emoción primaria, ¿no? Yo manejo 6 básicas, otros colegas manejarán más o menos. Okay. Yo manejo 6. Y las más básicas de las básicas, pues son enojo, tristeza y felicidad. Entonces, creo que tú que trabajas con niños lo puedes ver un poco más, este ejemplo que te voy a mencionar, pero pues el niño que hace cuando está triste, ¿no? Se aísla, no todos, pero bueno, tiende a aislarse, vas y le dices, ¿qué tienes? Nada, déjame en paz. Sí, claro. ¿Por qué? Pues no porque el niño sea malo, sino porque no hay una inteligencia emocional, no sabe ni siquiera qué es inteligencia emocional, no sabe distinguir entre el me siento mal y no quiero que nadie se me acerque. Sí, claro. Entonces la persona con adicción es una persona que regularmente no conoce el concepto de inteligencia emocional, nunca se lo enseñaron, lo desaprendió, no sé, ¿no? Oye, cuando estamos hablando de ya una persona con una adicción, ¿desaparece por completo esta, por ejemplo, tú dices, no conoce el concepto de inteligencia emocional, ¿desaparece por completo también las ganas o el interés por aprender en este tipo de situaciones? Completamente. Pues por aprender lo que sea. Oye, y nada más me quedó una duda ahorita que estábamos hablando de la ira. ¿Esa partecita de la ira en cuestión de las personas con alguna adicción se puede traducir en violencia? Sí. Pero fíjate que realmente yo creo, nunca he revisado ese porcentaje, qué bueno que me lo mencionas, pero en mi experiencia, las personas sin consumo son agresivas verbal ocasionalmente. Cuando hay consumo es cuando sí hay violencia física. Ok. Regularmente, y depende de quién seas. Claro. Porque, por ejemplo, muchas veces a la mamá pues sí le gritan, pero no todos la empujan. Muchas veces la empujan 1 o 2 veces y ya no lo vuelven a hacer. Muchas veces a lo mejor te hago un desastre aquí en el set, pero a ti no te toco. Ok. En esta partecita, lo que estoy entendiendo es que definitivamente cada situación es muy particular. O sea, no podemos generalizar porque no existen 25 características que todas las personas con adicción las van a cumplir. No, sí existen. Sin embargo, no podemos negar la historia de vida de la persona y cada persona es diferente. Recordemos que es la adicción más la persona, más la enfermedad mental si es que la hay. ¿Qué otras características tenemos? Existe un vacío espiritual, como lo marca el programa 12 Pasos, que es una depresión en psicología clínica, una depresión inmensa. Existe una personalidad de infante en una persona de 40 años, 60, 50, 70 a veces. O sea, que no creció, que sigue haciendo berrinches, que se sigue molestando por todo, que se sigue durmiendo, levantando así de la... Ay, no me gustó que todos tengan iPhone porque yo tengo Samsung, entonces mejor me voy. Pero por decir cualquier cosa, claro, ¿no? Claro. Regularmente soy una persona que mantiene resentimientos porque mi mamá no me compró ese dulce de pequeño, porque no me dejaste robarme tus tazas y ya estoy resentido contigo perdón, es que están muy bonitas. No, y una vez que agarro un ejemplo ya no lo suelto. También a veces por los mismos resentimientos, pues navego con se le llama bandera de culpable en la literatura, de que pues pobrecito de mí, nadie me entiende, nadie sufre como yo, es que tú no sabes, es que tú no lo sabes porque tú no has consumido, porque tú no tienes hijos, porque siempre no sabes algo por algo, ¿no? Sí, claro. O más bien, nunca sabes algo. El egocentrismo, la autosuficiencia, como ya lo hemos estado mencionando a lo largo de este rato, hay miedos muy grandes, hay miedos tan grandes que no sabes qué tan grandes son. Ni siquiera sabes, tienes miedo del miedo. O sea, no sabes a qué le tienes miedo. Pero tienes miedo. Pero tienes miedo. Porque el miedo es la emoción base de la ansiedad. Existe esta parte de la ingobernabilidad sexual y no necesariamente puede ser con personas, que empieza a haber muchos... No me voy a meter tanto en este tema por el tipo de audiencia que manejas, pero empieza a haber ya cosas un poquito más
fuera del usual. Claro. ¿Okay? Que relaciones sin protección en diferentes lugares, no importándote qué pasa, no importándote con quién, no importándote con qué. Okay. Regularmente suelen cambiar sustancias. Cuando ya una ya no me hace, entonces le empiezo a meter a otra o le empiezo a meter a un comportamiento adictivo. O sea, consumo metanfetamina y luego me voy al gimnasio aparte. Entonces, y me meto 4 horas en el gimnasio. También el consumo de esteroides en exceso es una adicción. Y como, pues ya, sería básicamente así eso, ¿no? Digo, o sea, me podría aventar 3 horas aventando las características del adicto, ¿no? Pero básicamente es eso. Claro. Oye, y ahorita que estamos hablando de todo esto, tú ya van varias veces que haces referencia a cómo esto viene al impacto al cerebro, ¿no? A la mente, las adicciones. ¿Cómo es ese impacto en la mente? ¿Cómo funciona la mente de un adicto? A ver si me sale la explicación. Ok. Es que esto es algo que agarras con práctica, pues. Ok. Por más que leas, sí te dice las características, pero esto ya es algo que agarras en la práctica y quizás por eso es tan difícil. Ok. ¿Okay? La mente del adicto es un mundo de ligas, completamente. Así lo llamo yo, ¿no? Es este mundo de ligas en el que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, pero esta otra cosa es la primera cosa y luego se suma con otra cosa que sabe de Dios de dónde nació. Ok. ¿Ok? Exactamente eso. Ok. ¿Ok? Y por eso es tan complicado, pues. El adicto, de hecho, como mencioné hace rato, ¿no? Al ser 3 personalidades, como mínimo 2, la persona y la adicción al mismo tiempo, no sabes en qué momento es una persona predeciblemente impredecible. Wow. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si una persona va a recaer dentro del internamiento, tú ya le vas viendo ciertos factores, pero de repente te da la sorpresa y no. Y de repente te pide permiso para ir al Oxxo y regresa todo tomado. Entonces, hay un cuento que lo explicaría mucho mejor, que lo usa mucho la literatura de Alcohólicos Anónimos, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es la misma persona, pero con 2 personalidades, el mismo cuerpo con 2 personalidades totalmente distintas. Okay, libro recomendado, creo que así se puede entender un poco mejor. Y hay que comprender que el adicto pues necesita su tiempo, ¿no? Nadie lo podemos cambiar, es puro desgaste. De hecho, al rato que toquemos el tema de los familiares, pues es un tema, es otro tema, ¿no? Pero más o menos así funciona la mente de una persona adicta. O sea, sí tienes que ser bien vivo y perderle mucho el miedo a tratar con un adicto, pues, porque su mente funciona como un ajedrecista profesional, pues. Oye, ¿y nos puedes contar poquitito así brevemente de ese libro? Del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues, a ver, el resumen. Dr. Jekyll, una persona sumamente respetada, una persona pulcra, una persona sumamente amable, que aportaba a la sociedad cada que podía. Mr. Hyde, todo lo contrario, grosero, iracundo, en el libro maneja que pateó a una niñita, ladrón, mal hablado, sucio. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que son la misma persona. ¿Okay? No recuerdo ahorita si hubo una pócima de por medio o algo así, pero son la misma persona. Y se van cuidando mutuamente, porque pues si uno va a la cárcel, los dos van a la cárcel, claro. Si uno muere, los dos mueren. Entonces la gente obviamente no sabía esto y pues no se explicaba cómo 2 personas podían convivir en el mismo universo o ambiente, porque se supone que eran como... El Dr. Jekyll cuidaba a Mr. Hyde, entonces ¿por qué lo cuidas, pues? ¿Por qué lo cuidas si este compa no tiene nada que ver contigo? No, pues porque soy yo, ¿no? Pero no podía decir eso en voz alta. Sí, claro. Oye, y otra duda que me surgió hace ratito. Una persona puede tener una adicción, vamos a suponer al alcohol, vivir toda la vida con esa adicción y no tener problemas fuertes, le vamos a llamar de esa manera. Que es un problema fuerte, ¿no? Preguntaría yo. Sí puede ser funcional a lo largo de la vida. Puedes incluso consumir sustancias más duras y ser funcional. Hay médicos, dentistas, abogados. Nos sorprenderíamos de saber, ¿no? Cuántos hay realmente simplemente aquí en Ensenada. Puede ser funcional, pero vas a tener picos. Picos de bajón, picos de que no vas a poder con más, de que te vas a tirar a perder un rato, que pueden ser unos días, un día, 2, y luego vas a regresar a tus actividades.
Entonces, digamos que hay una simulación de control, pero pues tarde o temprano vas a caer. Pues hay personas que nos caen a la clínica a los 50 y tantos, 60, 70. Ok, bueno, pues ahora mira, ya estás llegando a este tema, ¿no? Hablemos ya definimos muchas cosas sobre las adicciones, ¿no? En cuanto a características y demás. Ahora hablemos sobre la rehabilitación. Ya tú dijiste al inicio del episodio que, pues, si estamos hablando de esto del proceso de rehabilitación es porque la prevención, pues, o no se usó o se agotó o demás, pero empecemos con la rehabilitación. ¿A qué le llamamos un proceso de rehabilitación? Es un proceso integral que está diseñado para ayudar a personas que luchan con dependencia a sustancias o comportamientos. ¿Okay? Es un proceso continuo que, de acuerdo a las características de la persona, varía de tiempo, varía de intensidad, varía de enfoque. ¿Okay? Y pues el éxito en rehabilitación siempre es de la persona. Decía Milton Erickson, ¿no? 90% del éxito es del paciente, 90% del fracaso pues también. ¿Okay? Porque pues ya tú decides, ¿no? Qué hacer. La rehabilitación lo que te ayuda principalmente es la desintoxicación, así como primer punto. Hay gente que se interna nada más un mes, 2 meses, nomás para engordar la vena, como dicen. Sin embargo, un segundo punto de la rehabilitación sería pues el trabajar un poquito en ti, y el tercero pues ya lo esperado sería la reintegración social. ¿Okay? Dentro del proceso, cuando son procesos integrales, porque no todos los procesos son integrales, quiero comentar primero un paréntesis, que hay 3 modelos de tratamiento. ¿Okay? Es de ayuda mutua cuando son por y para personas que tienen una adicción, que no hay psicólogos, no hay consejeros, no hay médicos, Okay. Nada más es de ayuda mutua, por eso la llama ayuda mutua, ¿no? Está el tratamiento profesional, que somos las clínicas, que todo el mundo es profesionista ahí. Tenemos médico, tenemos psiquiatra, tenemos maestra de artes, filósofo, que ya todo es enfocado a ayudar a crecer a la persona. Y están los mixtos, que manejan también, aparte de todo lo que te mencioné ahorita de profesionistas, la ayuda de adicto a adicto, que es la consejería en adicciones. ¿Okay? Lo ideal es la mixta. Eso de lo que estás hablando son los enfoques. Los modelos de tratamiento. Sí, son los enfoques. Esos son los 3 modelos. Y de acuerdo al modelo, varía un poquito el tratamiento que tienes. Porque los de ayuda mutua, los de ayuda adicto a adicto, nada más es el programa, es los 12 pasos, súbete a tribuna, ve a tus juntas y con eso no te drogas. Cuando estamos hablando de la rehabilitación, estamos hablando de internamiento. Sí. Ok. Son sinónimos. No. No necesariamente, porque hay personas que también tienen modelos ambulatorios. Ajá. Que no es ir a un internamiento. Depende la clínica o el programa que manejes, pero por ejemplo, tú puedes armarte tu programita, ¿no? Tengo un problema de adicción. Ok, mira, no te vas a internar, pero tienes que venir conmigo. Te voy a pasar el contacto de un consejero con adicciones. Vas a ir a un médico ahorita y pues después de un mes te voy a canalizar al psiquiatra y tienes que ir a una junta diaria. Pero tú puedes dormir en tu casa y hacer tus demás actividades, ir al trabajo y todo. Y esos modelos de los que tú nos estás hablando específicamente de internamiento. Correcto. ¿Sale? Y ese de ayuda mutua, por ejemplo, me imagino que tiene una estructura, ¿no? No sí, es claro. Nada más como de ahí están las 2 personas y ayúdense entre ustedes. No. ¿Cómo 40, funciona? 50, 100 personas, ¿no? Está un encargado, que es una persona que ya tiene unos años en recuperación. Tiene pues a su subdirector, a su secretario, a su todo, pero ellos se encargan de absolutamente todo, ¿no? Y en el mismo centro se va moviendo, por ejemplo, están los famosos servicios, ¿no? Que el servicio de cocina, entonces hoy puedes estar tú, mañana puedo estar yo, mañana puede estar otra persona, de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a tu progreso. Está el servicio de guardia, que son los que mueven a las personas, que a tu junta, que llamada, que el de bitácora, que anota así quién va entrando y saliendo en cada momento, todo eso, ¿no? O sea, es el centro para el centro, ¿no? Okay. Todo lo construyen ellos. En eso regularmente no hay ayuda psicológica ni de consejería, como te comenté, ¿no? Los hay nada más cuando las familias pagan.
Y es cuando los psicólogos vamos al centro y vengo a ver a fulanito de tal, ¿no? Obviamente la familia ya avisó y todo. Pero no es como en la clínica, que ahí yo voy, estoy 6 horas diarias, veo pacientes, atiendo crisis, cierto manejo de información con las familias, cierto manejo de que llegó el gas y hay que pagarlo, o sea, de acompañar al muchacho, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, en internamiento, eso es lo que es la ayuda mutua. En el siguiente modelo, que es en el que yo estoy desde hace ya como 5 años, yo creo. ¿Qué es el mixto? Que es el mixto, integral, mixto, integral, es lo mismo. En la clínica, pues, ya es un tratamiento profesional. No nomás se desintoxica el muchacho, luego lo evalúas, le haces un prediagnóstico o un diagnóstico y de acuerdo al enfoque que tú manejes como terapeuta, ya ves si lo quieres canalizar al psiquiatra o no. Okay. Hay compañeros, hay enfoques que son antipsiquiatría y está bien, yo lo entiendo por mi formación sistémica y psicoanalítica, yo entiendo lo antipsiquiatría. Sin embargo, en adicciones trae los cables bien movidos, pues. Entonces la probabilidad de que necesites psiquiatría aumenta. No todos los casos. Hay algo que yo repito mucho, ¿no? Espérense a que pase el primer mes. Sí, está tirado, llorando ahí el muchacho, no se puede ni parar. Ya lleva una semana aquí, espérate el primer mes, pues. O sea, este diagnóstico se tiene que hacer después de la desintoxicación. Sí, así lo marca el manual. ¿Qué manual? El Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM-5, que es el que utilizamos aquí en Norteamérica. El CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el de la OMS, también lo maneja. Tiene que ser hasta después del mes, ¿no? Entonces ya le vas haciendo su evaluación, su diagnóstico a lo largo de las sesiones, ya ves qué necesita. Empieza terapia psicológica grupal, consejería grupal, juntas de 12 pasos, arte terapia, estudio de filosofía, psicoeducación, etcétera, ¿no? La psicoeducación, pues es importante que tú sepas qué tienes y por qué te está pasando lo que te está pasando para que no te espantes. Okay. Por ejemplo, hace rato precisamente le explicaba a uno de mis muchachos que él me decía, no, pues sueño con que estoy consumiendo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Como 3 meses y medio. Ok, es normal. Esto se llama síndrome de abstinencia continuo, me parece. Vulgarmente se le llama la borrachera seca física, que esta te pasa cada 3 meses. Y también es importante que el familiar lo sepa, para que cuando el muchacho o la muchacha diga, es que tengo ganas de consumir, pues no pasa nada. Claro que tienes ganas de consumir, te quitaron tu plato favorito. Claro. ¿Cómo fue el nombre que mencionaste? ¿Qué de manera común se le llama? Borrachera seca. Borrachera seca. Ajá. Es síndrome de abstinencia continuo, prolongado, algo así. Ahorita se me olvidó, pero por ahí va el asunto. Vale. Y esto es algo totalmente físico. Tu cuerpo te lo pide y te pasa cada 3 meses durante los primeros 18 meses. O sea, y tú dices que, por ejemplo, los familiares y las personas allegadas lo tienen que saber porque una vez que ya están internados, va a surgir esto. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las familias en esa parte? ¿Se decepcionan o qué pasa cuando alguien pasa por esa parte de que necesita la sustancia? Si no saben, sí. Porque ahí es donde también la familia tiene que llevar su propio proceso terapéutico con un psicólogo que sepa del tema para que les pueda decir, pues. ¿Por qué? Porque oye, pero tú sabes que es normal que tu familiar vaya a querer consumir el primer año y medio. O sea, ¿sí sabes eso? No, ¿cómo que es normal? O sea, ya dejó de consumir, ¿por qué le van a dar ganas otra vez? Ah, pues porque se lo está pidiendo su cuerpo, porque el circuito del placer, porque bla, 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 bla. Ahí le tienes que dar toda la explicación, ¿no? Y entonces, tanto la familia como la persona saber esta información, pueden desarrollar estrategias basadas en eso. ¿Okay? Por eso es importante saber cuánto tiempo tú tienes limpio, ¿no? Para decir, ya voy en el 5.º mes, a lo mejor empiezo a sentir ganas de consumir, a lo mejor me empiezo a portar irritable, a lo mejor empiezo a andar como fuera de la realidad de repente, que me disocio, a lo mejor de repente me da mucho sueño. O sea, son las trampitas de la enfermedad, pues. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que se sepa. Muchas veces la persona actúa como si estuviera drogado sin estar drogado por este mismo síndrome de abstinencia que te menciono. Y es donde la familia se espanta. ¿Okay? Entonces, por eso es importante saber.
También en las clínicas pues se da obviamente el apoyo emocional, el apoyo social que la persona necesita, el sentirse parte. Los grupos de 12 pasos son importantísimos por eso, porque entiendes que no estás solo y que no eres tú el único que tiene esta problemática, ¿no? Los grupos de 12 pasos realmente que tienen muchos enfoques, no nomás adicción y drogas, son buenísimos. Todos deberíamos ir a uno, ¿sabes? Pues para ver que no estamos solos, que somos parte, ¿no? La literatura lo menciona como un ambiente sumamente espiritual donde encontraste ese lleno a tu vacío, pues. ¿Okay? Y pues para finalizar, ¿no? Es el desarrollo de habilidades, desarrollo de estrategias en esa área. Es lo que hacemos en la clínica principalmente, ¿no? Y claro, pues ya posteriormente va un plan de seguimiento en el que regresas con tu psicólogo para ver tu avance, regresas con tu consejero también para ver cómo vas, el psicólogo y el consejero ahí trabajando tu mente. Si estás yendo a tu grupo, si tomas medicamento psiquiátrico, pues continuar con él, explicar la importancia de no suspender, bla, bla, bla. Claro. Oye, en estas clínicas, en todas las clínicas hay psicólogos, hay psiquiatras, hay así como tú lo estás mencionando, que donde tú estás sí hay. Si es clínica, sí. Sí hay. Y legalmente hablando, debería de haber. Okay. Todo centro de rehabilitación que esté regido por gobierno bajo la norma 028. Uh-huh. Ay, no me la sé, no yo hablando de eso. No es muy fuerte, dices. No es muy fuerte. El administrativo nunca ha sido lo mío. Debe tener un responsable psicológico y un responsable médico. Okay. Que hagan bien su jale es otra cosa. Ya es algo diferente. Sí, ya todos tenemos la decisión, ¿no? Pero se supone que sí. Pues no todas las clínicas son iguales, ¿no? Pues no. O sea, me encantaría decir que sí. Ahora que todos tenemos algo en común. Nos interesa ayudar a la persona y si es hasta donde sea es bueno para por lo menos empezar tu desintoxicación y salvar tu vida un día más. Claro. Oye, me imagino que si hay diferentes modelos en la rehabilitación, también va a haber diferentes tipos de rehabilitación, ¿no? Claro, de lo que yo te estoy hablando es de lo que se conoce como programa residencial, que la persona está ahí 24/7. Ok. Con visitas esporádicas de la familia, con salidas de repente, varía del centro o de la clínica, pero es residencial. Está el ambulatorio, que también ya te lo comenté hace rato, ¿no? Está la terapia de grupo, que también ya la mencioné, es esta parte de los 12 pasos, o terapias psicológicas grupales. Aquí en Ensenada casi no hay solo bueno, el Instituto de Psiquiatría sí lo hace, y tal vez algunas personas por fuera, muy pocas lo hacemos, de la terapia de grupo para tratar ciertos temas, dependencias, comidas, manejo de estrés, ¿okay? La terapia individual como tal, el manejo farmacológico, etc. Sin embargo, para tratar una adicción, ninguno es suficiente por sí solo. Uh-huh. El programa de 12 pasos es el que más se acerca, porque ya cuando lo trabajas y lo estudias bien, sí es equivalente a un casi doctorado en psicología, ¿no? De lo bien estructurado que está. La gente no tenemos idea de lo rico que es este programa y de lo amplio que es. ¿Cuándo es momento? Que me imagino que es una decisión súper difícil de tomar y no me imagino por todo lo que pasan a lo mejor los familiares para tomar esta decisión, pero ¿cuándo es momento de un proceso de rehabilitación de internar a alguien? Ay, qué buena pregunta. Es que mira, fácilmente para quitarme la bronca yo te puedo decir, pues cuando ya la persona está consumiendo diario mucho, que ya dejó de trabajar, que todo eso, esa es la respuesta fácil que yo creo que no ocupa ser muy, muy especialista para darte cuenta, ¿no? Respuesta no tan fácil, cuando tu familiar ya no es el mismo que tú conociste. O sea, un discurso típico de los familiares de personas con adicción es que él es muy inteligente, es muy trabajador, lleva buenas calificaciones, pero no sé qué pasa un tiempo para acá. Bueno, cuando dejas de saber qué pasa, ahí. Uh-huh. ¿Okay? Porque ya siguen consecuencias cada vez peores. Vámonos a quitar lo económico, lo material, porque eso pues se repone. Duele, claro, por la confianza, pero se repone. La persona, a partir de que tú ya no sabes, de que ya no es el mismo que yo conocí, o ya no es el mismo, ya no es el hijo que yo le di mis valores, a partir de que ya no es ese o ya no es esa, las consecuencias mentales, cerebrales, empiezan.
Entonces, parte de la decisión de internar a alguien es irle salvando el cerebro, porque las personas recorren a una depresión maníaca o a una depresión psicótica, disculpa, o recurren a una manía en donde también hay psicosis. Entonces, pues ya empieza a haber grietas en el cerebro, metafóricamente hablando, y te vas fugando de esta realidad. Luego, por eso las personas se quedan arriba, pues, el famoso quedarse arriba, Como ¿no? generalmente le dicen. Claro, en clínica es el trastorno psicosis inducida por sustancias, que a final de cuentas terminan siendo muy similares a personas con esquizofrenia, por no siempre, pero en algunas ocasiones, por la indecisión de la familia de esperarse hasta a ver si deja de consumir solo. La persona ya no puede dejar de consumir por sí misma, no puede, ¿ok? Porque su cuerpo y su mente, su cerebro se lo piden, ¿ok? No es de decisión, es una enfermedad. Ok. Oye, en alguna ocasión me tocó escuchar a una persona que tenía un familiar con una adicción y que hizo una aseveración, dijo, es que sí consume y sí tiene problemas en el trabajo, sí tiene problemas con la familia, sí tiene problemas en la escuela, pero no son tantos. Sí tiene problemas, pero no son tantos. Entonces creo que no es momento de internarlo porque todavía los problemas no están subiendo de tono tanto. ¿Es cierto? O sea, tiene que haber problemas muy serios para que esa persona necesite ser internada. Yo creo que depende de cada quien, porque así como el adicto tiene su racionalización, el familiar también. Y existe un término, existen grupos de familiares de Al-Anon y la persona también posiblemente se vuelva codependiente. Codependiente es un término exclusivamente de adicciones en el que eres dependiente de una persona que a su vez depende de otra cosa. Okay. Si no depende de otra cosa la persona, nomás eres dependiente. Okay. Entonces nace esta codependencia que tiene sus propias características y la codependencia es también un tema entero para 3 días de grabación porque la codependencia te acerca muchísimo a un estado de psicosis. ¿Okay? Y es un amor mal manejado, es un amor distorsionado, es un amor raro, pues, o sea, entonces puede ser que no sean problemas tan graves. Tú y yo tenemos problemas en el trabajo, en la familia, con la pareja y los amigos. No son tan graves, pero tenemos problemas. Pues a lo mejor esta persona, el adicto, que es una persona normal más 2, pues a lo mejor también son normales. O a lo mejor lo están tapando. Hay que ver el caso, ¿no? Porque así como que juzgar de buenas a... No, está consumiendo y tiene broncas, internamelo. No. Oye, pues mándalo primero, vamos a la parte de prevención, ¿no? Mándamelo primero a terapia, que vaya un grupito, que vaya así, vamos bien, pues, y a lo mejor con eso lo hace. Es la parte que tú me estabas comentando la otra vez, ¿no? De agotar recursos. Claro. Y está bien, ¿no? Como lo mencionaste. Ajá. Entonces, ok, no puedo internarlo. Bueno, pero ¿qué te parece si una cita con el psicólogo? Pues a nadie le cae mal. ¿Existen personas que por decisión propia decidan internarse? Sí. De hecho, donde yo estoy, no entras conmigo si no es por tu propia voluntad. Si tú no firmas tu propio papel, no entras. Y hay diferencias entre, por ejemplo, las situaciones donde las personas deciden de manera propia internarse y otras donde los familiares, vamos a decirlos, deciden internar. Sí. Es más común que los familiares los internen. Se le llama tratamiento involuntario. ¿Ok? Creo que sí. Cuando entra una persona de manera involuntaria, tienes que aventarte, el tiempo se hace más, pues. ¿Ok? Digo, no hay un tiempo que sea perfecto. Bueno, sí, de 1 año y medio para arriba, pero no hablemos de eso porque luego se nos ponen mal. Los primeros 2-3 meses, si es involuntario, tú como psicólogo, tú como institución, te vas a pegar el tiro con la negación de la persona. Es que yo sí tenía problemas, pero no tantos. Es que no estaba tan mal. Es que de seguro fue porque se querían deshacer de mí. O sea, todo el mundo tiene la culpa. Yo no tengo un problema. El problema no es que tomara diario y que le pegara a mi mujer y que de repente le agarrara, o que no que le pegara, que de repente le gritara a mi mujer y que le agarrara dinero de ahí. No. El problema es que ella de seguro ya se quiere ir con otro. O sea, no me están haciendo un bien.
Sí, no, para Seguramente nada. lo están haciendo por otra cosa, pero Para lo nada. último que se me va a ocurrir o no se me va a ocurrir es que es por mi bien. Correcto. Cuando entran de manera voluntaria, ya hay una mayor aceptación de que algo en su vida no está bien. No quiere decir que acepten que tienen un problema con el consumo, simplemente que algo en mi vida no está bien y que quiero hacer algo al respecto. ¿Ok? Muchas veces es de que, pues sí, ¿no? O sea, llevo varios años sin trabajar por culpa del alcohol. Otras veces es de que pues no puedo tener una relación sana por mi consumo. Otras veces creen que nada más su problema es el consumo de cierta sustancia. Ujú. Pero mientras no consuma eso estoy bien, no tengo problema ni con alcohol ni con marihuana, entonces lo puedo hacer, ¿no? Que es un pensamiento muy erróneo, ¿ok? Entonces, pero ya no batallas con la negación, pues, del por qué estás aquí. Cuando una persona se interna es únicamente por el consumo de sustancias. No, hay también por depresión, por trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia. Personas se han internado por codependencia. Ujú. ¿Qué más puede ser? Son principalmente las que ahorita se me ocurren o las que las clínicas trabajamos más por trastornos de personalidad, se podría. De hecho, yo estoy como especialista en psicopatología, yo estoy muy a favor de que debe haber una clínica para personas con trastorno límite de personalidad, por ejemplo, ¿no? En vez de recurrir directamente a un psiquiátrico, pues. Ujú. Entonces, hablando de todo esto, lo relacionado con la familia, ¿qué tienen que ver los límites aquí? Son inexistentes, Ok. básicamente. No hay. No hay. No hay, ¿no? O sea, no... Perdón, es que me da como un... ¿Cómo lo explico, no? ¿Cómo explico que no tienes límites? Porque me van a responder, no, es que yo sí le tengo un horario en la casa, no, es que yo ya no le doy dinero, no, es que ya... Bueno, mi pregunta directa es, pues, ¿cómo te está funcionando, no? O sea, la persona con una adicción ya desarrollada, muchas veces con dependencia o con abuso, ya no está respetando límites, pues. Ya no está llegando a su hora a la casa, ya se la está pasando más con los amigos, ya está pidiendo préstamos, ya está... O sea, no hay límites. Y los límites no necesariamente es que hayan faltado desde pequeños. A veces sí, pero pues a todo el mundo o nos faltó un límite o lo que sea. Estos límites ya se pueden empezar a romper también en las relaciones adultas, ¿no? En el matrimonio, en todo eso. Entonces, es eso, pues, que son inexistentes. Y a su vez, pues, cuando está en rehabilitación, la familia debe aprender a poner límites nuevos. O sea, si yo te dije que la hora de llegada a la casa era a las 2 de la mañana y tú llegaste a las 2:30, la puerta ya no se abre. Lo siento mucho. Y tú, familiar, tienes que trabajar con tu dolor, tienes que trabajar con esa parte tan complicada. Porque claro que hay algo que los que no somos padres no lo vamos a terminar de entender, ese amor incondicional hacia el hijo, Claro. hacia que algo le puede pasar. Pues sí, claro que algo le puede pasar, pero el que no pongas esos límites promueve más que le pase algo. Cuando estás diciendo que no hay límites, te refieres al hecho de que no es posible establecerlos porque no se respetan esos Correcto. límites. Aunque yo los quiera poner, no voy a poder porque no se pueden establecer. O lo voy bajando. Bueno. Tengo que ser permisivo. Sí, claro, mira, en vez del más típico, ya no te vayas a consumir allá afuera, consume aquí adentro. Wow. Mejor. Y para que no te arriesgues, yo te llevo a la Conecta y te doy dinero. O sea, pasa mucho más de lo que se cree, pues. Con tal de que no te vayas, para que no te pase nada. Y luego pues encuentran a la persona ahí toda intoxicada, posiblemente con sobredosis en su cuarto. Qué bueno que estaba en su cuarto, pero... Ajá. Pero, ¿cuál es la diferencia, no? Claro. Y estos límites se tienen que reestructurar, dices, después de que haya rehabilitación, para que sean funcionales esta vez. Pues para que... Pues son nuevos límites, ¿no? Correcto, para que esta vez funcionen. Entonces, pero repito, ¿no? La familia tiene que trabajar con sus miedos, con su ansiedad, con esta forma distorsionada de amor que había tenido hasta ahora. Y para eso son los grupos de familiares, ¿no? De Al-Anon, se le llama, que esos fueron creados por la esposa de Bill W. Bill W. es uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos. La historia está bien cura, me voy a permitir hacer este paréntesis.
Los alcohólicos se reunían así en la casa y para hablar de ellos mismos y para proseguir en su recuperación, y las esposas los esperaban afuera en el auto. Entonces, pues las esposas de repente empiezan ahí a echar el cafecito, echarse el cigarrito, y pues fíjate que a mí me pasa esto con mi esposo, a mí también. Ah, fíjate, también tenemos un problema nosotras. Entonces así nacen los grupos de familiares. Wow. Ajá, y así como los esposos se venían a sus reuniones con sus compañeros de alcohólicos, las esposas empezaron a reunirse en casa de otra persona para hacer sus grupos de Al-Anon. El proceso de rehabilitación tiene un final, o sea, sí tiene un término. Sí, pero varía. Okay. Varía de acuerdo a los objetivos. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo principal? Claro, es pues que la persona deje de consumir y entienda que tiene un problema. Claro. Pero, y si ya esos son tus únicos dos objetivos, ánimo, ya cumpliste, sale, bye. Pero si ya mi objetivo es también trabajar una prevención de recaídas, trabajar detonantes de consumo, que tal vez consigas un trabajo para que te puedas salir. Por ejemplo, mis objetivos en mi clínica, en la clínica en la que estoy, son que se desintoxique, que aprenda, que admita que tiene una enfermedad, que tiene cuáles son sus problemas emocionales, cuáles son sus desencadenantes, y la reinserción social. Ir al grupo, ir al gimnasio, ir a hacer deporte, todo en sobriedad, que consigas un trabajo ya posteriormente, y que ya cuando tengas todo, que empieces a salir con la familia, de repente unas horas, de repente una noche, de repente una semana, paulatinamente, claro. Y ya que tienes todo eso, ya que incluso ya estás bien, tienes suficiente dinero para ver a qué depa te vas, ya con tu trabajo y todo, ese sería un proceso para mí, psicólogo Francisco Ariza, perfecto. Oye, y las personas, por ejemplo, que salen de un internamiento y recaen, ¿es porque el proceso falló, porque no fue el correcto, porque el enfoque no fue el adecuado, porque los profesionales que lo atendieron no funcionaron? No, la recaída es parte del proceso. No necesariamente las personas deben recaer para seguir con el proceso, sin embargo es muy común porque no era su tiempo, porque no trabajaron algo, porque se encontraron a su compa el mofles al final de la cuadra, porque por lo que sea. Realmente son muy pocas las personas que la arman con un solo internamiento. Los estudios dicen que alrededor del 13º internamiento número 14 es cuando ya la empiezas a armar. Ahorita me iba a reír porque yo tengo un amigo que le decimos el mofle. Hola, Juan Alberto. Y es el ejemplo que siempre pongo. Espero que no sea mi amigo del que están hablando, pero bueno. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Oye, Francisco, ¿y qué pasa cuando una persona entra en un proceso de rehabilitación, pero no sé, se me vienen a la mente situaciones de que salen, recaen, vuelven a entrar a un proceso de rehabilitación, vuelven a salir, vuelven a entrar? ¿Qué pasa? Pueden ser diversas cosas, o sea, partamos de que quizás no ha habido un buen diagnóstico, partamos de que la persona no ha sido honesta, partamos de que no se le han puesto límites, partamos de que puede ser una situación de poder entre él y el familiar, y la que yo diría más importante, pero así como las demás son 1.1, 1.2, porque la persona no ha aprendido a vivir la vida adulta. Okay, recordemos que el adicto es una persona con una personalidad sumamente infantil, y pues vivir acá afuera está difícil, ¿no? O sea, tener que ir a un trabajo de 6, 8, 10 horas diarias para que te paguen algo que
no te alcanza para vivir como tú quieres, y que hacerle el servicio al carro, y que pagar el agua, la luz, y que pagar la comida, y que pagar el café, y que me pueden pasar unos Kleenex porque me voy a poner a llorar, o sea, de todo lo que tenemos que hacer acá afuera en la vida de adultos, ¿no? Mantener una pareja es difícil, mantener un perro es difícil, o sea, entonces, de yo hacer todo eso, a mejor estar en el centro, donde me dan ya mis 3 comidas al día, donde pues nomás tengo que pasar a una junta, decir cómo me siento, contar las patoaventuras, y que mi familia me siga mandando cigarros y café, pues yo creo que no está muy difícil la decisión, ¿no? O sea, también pudiera ser como una conducta aprendida Sí. para volver al centro. Sí, claro. Ok. Claro, también pues ya estamos viendo cierto daño neurológico de la persona, Ujú. porque pues imagínate mantener una personalidad infantil nomás así haciendo como que mantengo la personalidad infantil, ¿no? Pues solo algo súper patológico. Entonces pues también hablamos de que ya hay un cierto daño, ¿no? Y que la persona pues no puede a veces hacerse responsable de sí mismo por lo primero que mencionamos, no ha sido bien diagnosticado, no ha habido un tratamiento adecuado, no se ha puesto límites, etcétera, o de plano no quiere. Claro. ¿Okay? No quiere soltar resentimientos, no quiere soltar, no quiere cambiar su manera de ser, no quiere, o sea, pero son diferentes cosas, pues, o sea, y por más que le digas a la persona como profesionista, no lo puede entender o no lo quiere entender, quién sabe, cada caso es diferente, por más que hay familias que les da un ataque neurótico con su muchacho consumiendo y se empiezan a arrancar el cabello, se empiezan a golpear, se desmayan de estar gritando, de toda esta furia, y el muchacho primero se pega unos pipazos y después va a ver si le pasó algo a la mamá. Ujú. O sea, y son ahora sí que historias de la vida real. Entonces también se vuelve muy difícil para ellas, pues para ellos. Empiezan a desarrollar otro tipo de enfermedades, las familias. Ellos también tienen que aceptar que tienen un problema, pues. Ok, Ellos y por lo tanto su familiar. claro. Así Oye, es. y cuando se entra en esta dinámica de sales, recaes, entras, a lo mejor voy a hacer una pregunta que no tiene respuesta, pero ¿ahí la familia qué tiene que hacer? ¿Acostumbrarse a esta dinámica? La familia está en todo su derecho de empezar a jugar, a ver quién puede más, a ver quién se cansa primero. Tú de consumir o yo de internarte. Porque sí es cierto que hay un punto en el que la familia lo está viendo como es que te estoy salvando la vida. Y es una realidad. Te están salvando la vida. ¿Ok? Y cualquier vida que ya esté hecha vale. Entonces, pues no somos quienes para decirle a la familia, es que ahí déjalo, pues. ¿Ok? Pero la familia a su vez pues tiene que ir a su grupito de Al-Anon, tiene que ir a su terapia individual, tiene que empezar a hacer cosas por sí misma, tiene que soltar al muchacho internado. O sea, señor, señora, esposo, esposa, hermanito, perrito, confía en el proceso, tú también haz como que crees. En adicciones tenemos este dicho, mientras no tengas noticias, son buenas noticias, Wow. porque las malas noticias vuelan. Sí. O sea, entonces, si el celular no te ha sonado en 3 semanas, pues ya te puedes dar ese gustito de irte al cafecito con tus amigas 1 hora. De hecho, ahí vas a tener el celular también. Y sabes que el cafecito está aquí a un lado del centro, hombre. Claro. Hasta te conviene. Entonces, es empezar a hacer esas cosas por ti mismo, por ti misma, pero pues también es un proceso, ¿no? Ujú. Oye, ¿En qué momento la familia, o puede haber un punto en el que la familia diga yo ya no voy a hacer nada? O sea, pero pregúntala tú, o sea, ¿en qué momento? Uh-huh. O si hay un momento. adelante. ¿En qué momento? Sí, claro que existe. Y es cuando pues la familia de plano ya acotó recursos, ya se acabaron los ahorros, ya se gastaron las tarjetas de crédito y a lo mejor es el único límite que les queda. Ya no te voy a abrir la puerta. Ya tengo años en terapia y ya entendí que es por tus decisiones y ya no te voy a abrir la puerta. Y si vives y te la voy a abrir nada más si me pides la ayuda.
Si te quieres internar porque tú quieres, entonces sí. Pero si es nada más para dormir una noche, por un sándwich, para una coca, olvídalo. Es más, tienes hambre y te da un sándwich. No esperes que haya otro próximamente. Y se tiene que ser duro. Se tiene que ser muy duro, lamentablemente, con este tipo de personas, no son todos, que ya están de manera recurrente en centros, que ya aprendieron a vivir en centros. Ujú. Oye, pero entonces en ese momento la familia no es que decida hacer eso, es porque ya se agotó los recursos, dices, entonces es porque ya no puede seguir. Claro, Ok. totalmente. Que mira, yo no soy nadie para decir que es lo mejor o peor, pero pues muchas veces eso, entre más rápido hagas ese tipo de cosas, claro, ya después de un par de internamientos, un par de intervenciones, un par de cosas, pues a lo mejor es lo que ocupa la persona, ¿no? Porque entre más grande la negación, más grande ocupa ser el impacto. Ujú. Entonces, repito, no es para hacerlo a la primera, pero pues Claro, y al final de cuentas dices, no soy quien, pero al final de cuentas tú que te desempeñas en ese campo, pues la experiencia te ha dado cierto conocimiento con base en lo que observas, ¿no? claro, pero pues cada caso es su mejor explicación, decimos Exacto. en terapia breve, ¿no? Muy bien. Bueno, para irnos a esta partecita final, Francisco, ¿qué preparación, pues tú eres psicólogo, ¿no? ¿Qué preparación debe tener un psicólogo para poder ahora sí que intervenir en este campo? He estado años preparándome para esta pregunta, años, literalmente. La dividimos, mira, trabajar en adicciones son las ligas mayores. Y aquí sí me siento quien para decirlo, ¿no? Porque en adicciones tienes que conocer de todo, pero no ser experto en todo, porque eso es imposible. Ok. ¿Okay? Mi preparación la he ido haciendo todo basado en adicciones. ¿Okay? Me di cuenta que en adicciones había problemas familiares y de pareja. Bueno, estudio esto de familiar y de pareja. Me di cuenta de la patología dual. Bueno, estudio trastornos mentales y pues es un campo muy amplio. Me di cuenta que tenía que haber un buen diagnóstico. Bueno, estudié evaluación y así me fui yendo, ¿no? Claro. Y desarrollé esta problemática con el estudio que tengo. Por un lado, es la parte clínica, ¿no? Vamos a dividirlo en tres partes, la formación del profesionista en adicciones. Entonces es la parte clínica. ¿Okay? El error más grande que cometemos como estudiantes de psicología es A, pensar que ya sabemos dar terapia en séptimo semestre, B, hacer nuestras prácticas en un centro de rehabilitación, porque el adicto te come. O sea, habemos algunos locos que empezamos desde ahí de sexto, séptimo semestre y nos damos cuenta que es a lo que nos queremos dedicar, pero pues es un camino largo. Yo hasta mi tercera, casi cuarto año en adicciones, fue la primera vez que dije, siento que ya sé trabajar en esto. ¿Ok? No es fácil. Entonces la formación clínica es muy importante y el estar leyendo constantemente diversos temas psicológicos, qué sexualidad humana, qué terapia de pareja, qué diferentes enfoques terapéuticos, que todo eso, ¿no? No ser psicólogo que se casa con algo, ¿no? Sino empezar a moverte a través de diversas cosas, porque adicciones es un mundo de ligas. Esa es en la parte clínica, ¿no? Está la parte en adicciones, que es importante, como dije hace rato, ¿no? Estudiar el programa de 12 pasos es aventarte casi un doctorado, ¿no? O sea, los pasos no son los 12 enunciados que vemos ahí, ya no. Cada paso tiene su manual de trabajo en el que trabajan miedos, excusas, ansiedades, familia, pareja, o sea, chorro de cosas, ¿no? Y ahí trabajas, pues, qué habilidades sociales, qué manejo de emociones, qué focos rojos, o sea, entonces tú también tienes que saber cómo manejar el programa 12 pasos, muchas veces, pues vivirlo en ti mismo, ¿no? A través de un programa, no sé, por ejemplo, de codependientes, de neuróticos, de algo así. Esa es una parte muy importante, ¿no? Creo que no se puede ser psicólogo en adicciones si no manejas el programa 12 pasos, porque es la base. ¿Okay? El programa de 12 pasos dice, el psiquiatra, o hoy en día psicólogo, también, es una herramienta del programa. Entonces tú tienes que aceptar tu lugar en ese programa y estar formado para hacer esa herramienta útil. ¿Okay? Y en tercera y más difícil está la formación personal, porque el adicto te reta.
en todas las maneras te hace enojar porque no está haciendo la tarea que le dejaste, o porque no está haciendo los cambios, o porque recayó, te reta de una manera personal en la que se te pone al tú por tú, y yo sé más que tú, y tú quién eres, y tú no sabes, como dije hace rato, se puede meter contigo, no todos, porque son muy respetuosos realmente, pero se pueden meter contigo, o sea, te pueden hacer dudar de tus conocimientos, de lo que eres, de tu persona, te pueden hacer todo eso, ¿no? O sea, te pueden mover algo que no sabías que tenías que trabajar, ¿no? Que un problema con la parte de la pareja, ay, güey, de repente me doy cuenta de que yo también tengo esa misma problemática. Y el no reflejarte. En adicciones, si eres psicólogo, hay que saber manejar la autorrevelación a diferencia de la terapia externa, ¿ok? Porque son cosas que se pueden y se van a usar en tu contra. La autorrevelación. Cuando tú compartes algo de tu vida para hacer este match con la persona. Ah, ok. Yo terminé con mi pareja, pues mira, yo te entiendo, porque hace un tiempo que yo terminé con una pareja, empecé a sentir tal cosa y de repente sientes como bla, bla, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que saber cómo manejarla, ¿no? Y también muy importante saber dejar el trabajo en el trabajo. Yo me acuerdo de cuando empecé a trabajar en adicciones, yo salía temblando, o sea, temblando así literalmente, ¿no? Del centro de rehabilitación, yo empecé a trabajar con adolescentes, mujeres, y necesitaba cierto golpe de relevo, ocupaba irme al gimnasio para lastimarme poquito y dejar de temblar, porque era demasiado. Ya después pues, se trabajó en manejo emocional, límites propios, etc. Y ya se va haciendo eso, ¿no? Entonces la parte personal dale, yo creo que la clave, ¿ok? La clave de todo esto, y parte de la formación personal también viene, como lo mencionaba, trabajar un programa de 12 pasos en ti mismo, porque manejas tu lado espiritual, porque manejas tus enmiendas, manejas tu manejo del conflicto, empiezas a manejar ciertas cositas, ¿no? Uh-huh. Eso sí, te vuelves una persona fría. Nosotros desarrollamos un síndrome que siempre se me olvida su nombre, quienes nos dedicamos a trastornos mentales graves, adicciones, incluso en la cárcel. Te vuelves muy seco, te vuelves muy frío. O sea... ¿Por qué? Por lo mismo de que ves tantas problemáticas tan fuertes, pero es así, pues. Y si te quieres dedicar a esto, así va a ser. Claro. No hay de otra, ¿no? Yo lo digo con mis palabras, con base en mi experiencia, tal vez otro colega me lo diga de una manera diferente. Yo he aprendido que así es. Lo he aprendido a trabajar de esta manera. Tuve un maestro en adicciones muy, muy bueno, que indirectamente y luego directamente me empezó a guiar por este camino, pues. Entonces me siento muy agradecido de haberlo hecho así, porque puedo ver las cosas tanto en el trabajo como en mi vida de una manera diferente, ¿no? De acuerdo al programa de 12 pasos, de acuerdo a mi conocimiento psicológico, de acuerdo a diferentes cosas. Sí. Oye, y por ejemplo, ¿el psicólogo qué aportaciones le da al proceso de rehabilitación? Como mencioné hace rato, ¿no? Pues somos una herramienta. No voy a decir que la herramienta principal ni de chiste, pero una herramienta que debe de estar. Es el desarmador plano. Ok. Aportamos pues esta parte del manejo emocional, que sí lo trabajas en el programa, pero pues yo te lo puedo explicar de diferentes maneras. Yo te puedo entender porque eres un humano. Yo te puedo explicar si tiene factores biológicos, genéticos. Entonces el manejo emocional, yo te puedo poner el hombro para cuando llores, no literalmente, claro. Al paciente pues no se le toca. Claro. Te puedo poner el hombro para que llores, y de repente puedo ser un poco más duro para decirte ciertas cosas. Entonces es esa parte, ¿no? Es ese juego de la persona, pues del crecimiento personal, que lo vas teniendo de una manera distinta, que no sea nada más en ayuda mutua, pues. Uh-huh. De repente, pues los profesionistas tenemos una manera más humana de ver a la persona, y de repente el programa tiene una manera más humana de ver a la persona. Claro. Oye, pues definitivamente este tema es para, como dijiste hace rato, 3 días de grabaciones, ¿no? Es un tema muy extenso, y además cuando estábamos preparando este tema, ahorita ya después de todo lo que nos estás comentando, surgen muchísimas más dudas, ¿no? Y seguramente las personas que nos están viendo también tienen algunas dudas sobre todo esto. Recuerda que si tienes alguna duda que desees que le hagamos llegar y que nos ayude a responderla, lo puedes dejar en los comentarios del video o nos puedes mandar mensajito también.
Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy agradecidos contigo porque definitivamente te vamos a confesar algo. Este tema, desde el momento en que la familia IDEA nos empezó a solicitar este tema, nosotros sentíamos que era un tema muy fuerte y dijimos, vamos a poner las condiciones para hablar sobre ello, pero creo que este agradecimiento gira en torno al profesionalismo que le pusiste a la información que nos estás ofreciendo, y pues esto de que la información ahora sí que es obtenida de manera directa, profesional, y ahora sobre todo en la experiencia, ¿no? Así que muchas gracias, y pues ahí vamos a estar pendientes con las preguntas que lance la familia Claro. IDEA. Muchas gracias ¿Vale? por la invitación y pues para lo que necesiten yo encantado de responder. Así que pues, esto se trata de ayudar y la información es para compartirse. Que al final de cuentas ese es el propósito de este espacio, ¿no? Ayudar Correcto. a las personas a obtener información, ¿vale? Entonces, no nos vamos todavía, nos queda un poquito, así que nos vamos a la siguiente sección con la profe Mayrani, esta sección de preguntas y respuestas. Juntos aprendemos, construimos educación. Hola familia IDEA, yo soy la profe Mayrani y me da mucho gusto saludarles de nuevo. El día de hoy hemos tocado un tema muy interesante acerca de las adicciones y Francisco, te agradezco nuevamente el que nos acompañes el día de hoy, que nos hayas brindado toda esta información tan importante. Y bueno, te platico, en esta sección ciertas personas de la familia IDEA nos enviaron algunas preguntitas. ¿Te parece si me apoyas dándole respuesta? Claro que sí. Muy bien, la primera preguntita dice... Siento que si en la semana no salgo a beber con mis amigos, me da la sensación de que algo me falta. ¿Eso es malo? ¿Eso cuenta como adicción? No sé quién para decir si es adicción o no, Ajá. pero sí hay un problema. Sí hay un problema, posiblemente hay un abuso, posiblemente sí hay una dependencia, eso sí lo puedo decir. Entonces, pues, sugerencia, un grupo de 12 pasos de AA, una ida al psicólogo con alguien que se especialice en adicciones que te pueda comentar si es un problema o no, para evitar, a manera de prevención, vaya, ¿ok? Y sí vamos a trabajar la prevención. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. La preguntita número 2 dice, ¿todas las adicciones son iguales o hay algunas más difíciles de tratar? Sí hay unas más difíciles. Las personas que consumen opio, tramadol, fentanilo, heroína, ahí me tapan las palabras para que no desmoneticen, es más complicado por el consumo tan agresivo que hay. Consumo de metanfetamina también son personas sumamente complicadas, pero es más tratable. Y alcohólicos crónicos de ya de más de 15 años para arriba, es un broncón. Entonces, sí varía mucho, todas tienen su grado de dificultad, pero creo que son las tres más fuertes. Y la última preguntita dice así, ¿qué les puedes decir a las personas que tienen la creencia de que internar a una persona en lugar de ayudarle, le va a perjudicar? A ver, sería una mentira de mi parte y una falta de ética total que yo dijera que todos los centros somos iguales o todas las clínicas somos iguales, porque es algo que no se puede negar. Sí ha habido noticias de que en tal lugar le pasó esto a esta persona. Hay lugares que tienen muy mala reputación por cientos de personas que han estado internadas, por decenas de personas. Sería un error de mi parte decir que no lo hay, pero el mismo error es pensar que todos son iguales. Es la misma creencia que se tiene con psiquiatría, con psicología. Yo no voy porque es para locos, yo no lo necesito. Porque unos tacos te cayeron mal una vez, ¿quiere decir que todas las taquerías son malas? ¿O cómo sabes que te gustan los tacos y no has probado los tacos? Claro. Entonces, tal vez ya no vas a esa taquería en específico, pero puedes ir a otra. Ajá, sí. Ahora sí que por eso el saber cuál es la formación de los profesionistas, el saber de estos temas, es lo que te puede ayudar a decidir qué lugar es mejor. Y revisar las reseñas en Google, las de a de veras, preguntar directamente ahí a la persona, ir a ver el lugar tú mismo como familiar
es lo que te va a quitar este tipo de dudas, pues. Pero si solo hay muchas personas que replican creencias que no han vivido. Hay Que muchísimas. es por la fama, lo que dice el vecino, lo Claro. que dice la tía. Entonces, yo creo que hay que comprobarlo por uno mismo y saber qué tipo de información buscar, ¿no? Y no quedarnos nada más con el primer lugar que acudimos, ¿no? Correcto. Muy bien, pues la verdad que te agradezco por clarificar todas estas dudas y por brindarnos esta información que la verdad va a ser de mucha utilidad tanto para nosotros como para las personas que nos ven. Y pues muchísimas gracias por esta colaboración y participación. Y a ti que estás en casita, muchísimas gracias por vernos otra vez. Recuerden, yo soy la profe Mayrani y nos vemos el siguiente capítulo. Bye bye. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia Idea, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia Idea, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea el Podcast. Bye. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.